Eric, Presente, Licen. Leonardo, 29. Eric ya sabe, ¿no? Vesna, Presente, Licen. 20. Arión, ya sabe. Presente. Ya sabe, ya sabe. Igor. Igor. Gustavo Adolfo, Presente, licenciado. 26. Brenda, Lynn, Presente, Licen. 8, ya sabe, ¿no? Joana, Sí. Presente, Licen. 27. Marco Antonio, Presente, Licen. 16. Michelle, Presente, licenciado. 18. Samantha, Presente, Licen. ya sabes, ¿no? 5. Miguel Ángel. Miguel Ángel. Mauricio, Presente, Licen. ya sabes también. Y Richard, que tampoco está. Todos los del grupo 1 no están. Muy bien, señores, entonces, y ya en el transcurso de estos días, hasta el fin de semana, ya van a tener toda la plataforma completa. ¿Sí? También ya van a saber cuándo va a haber las evaluaciones, obviamente de lo que vayamos avanzando, ¿no? Voy a ver de tomarles 2 y uno final, o si no una, ¿no? Voy a analizar todavía eso. Avancemos un poco. Avancemos un poco. Esperemos no salte. Un segundito, voy a buscar la información. ¿Tienen alguna consulta? Mientras busco la información, como me he salido. Una consulta, pregunta. Dicen, en la plataforma van a estar el tema que nos toque, ¿verdad? Sí, como les he mostrado, ¿no? Como les he mostrado el tema 1, el nombre, el título y qué es lo que van a buscar. ¿Ya? Va a estar en la plataforma. Bien, Y gracias. las fechas también. Bien, vamos a ver entonces lo que se refiere a merciología. La presentación de la aduana nacional. Ya hemos visto la mayor parte de lo que vamos a ver ahora. Ya hemos visto en merciología 1, ¿no? Por eso les decía,
Merciología 2, con todo lo que nos han dado para buscar en el programa, para que podamos analizarlo respecto a los productos más en cuestión de textiles, es realizar un álbum, ¿no? Pero todo eso tendríamos que hacerlo en laboratorio. Por eso que vamos a verlo solamente con todos los conceptos que ustedes hagan. Esta es la presentación de la Aduana Nacional. Para la anterior he sacado yo algunas diapositivas de esta misma presentación. ¿Ya? Esta presentación ha sido realizada por la Gerencia Nacional de Normas, el Departamento de Nomenclatura Arancelaria y Merciología. Esto es un curso que se ha dado, entonces empezamos desde la definición de merciología, ¿no? ¿Qué es merciología? Lo hemos visto ya en la primera parte, pero vamos a recordar un poco para que podamos entrar al reglamento referido a la nomenclatura y la aplicación del Departamento de Merciología dentro del reglamento de criterios sobre clasificación arancelaria, ¿ya? Pues la merciología es la ciencia que estudia las mercancías, en sí, todas las mercancías a nivel internacional. Pero como les he ido explicando, si bien hay mercancías que son difíciles de determinar su composición o de qué están hechas, es porque no tienen su ficha técnica, es porque no tienen sea una etiqueta, un sticker, esas mercancías como las telas generalmente que pueden ponerle una etiqueta de tela sintética, pero en realidad es de algodón. Eso sí se podría llevar a un laboratorio merciológico para poder hacer el análisis correspondiente. Pero por norma internacional, como les comentaba en la anterior clase, por ejemplo, las ropas, las camisas, blusas, pantalones ya vienen con una etiqueta y ahí indica el porcentaje de lo que se utiliza para confeccionar esa prenda, ¿verdad? 100% de algodón o es 50% acrílico, 30% sintético, etcétera, ¿no? Entonces ya vienen y a nivel internacional se tienen que utilizar esas etiquetas, marcas, nombres, y en algunos casos de ciertas mercancías tiene que venir hasta con catálogo o la ficha técnica, ¿no? Generalmente en la administración aduanera hablamos de la ficha técnica, ¿sí? Porque los catálogos obviamente son para mercancías ya más grandes, vehículos, maquinaria. Pero la ficha técnica corresponde a lo que no se puede ver dentro de la mercancía o no está dentro del envase, porque mayormente todas las mercancías que vienen envasadas para consumo, medicamentos, vienen con todo su detalle dentro de su caja, ¿no? De su presentación. Entonces, todo eso es un estudio merciológico anterior. ¿Por qué? Porque se necesita saber qué cantidad de qué vas a utilizar para hacer un proceso productivo, para fabricar una mercancía, ¿verdad? Entonces, todas las fábricas saben qué porcentaje están utilizando, qué van a utilizar para que puedan hacer un medicamento, una vacuna, un producto comestible que tenga cierta cantidad de proteínas, que tenga cierta cantidad de vitaminas, que tenga cierta cantidad de sustancias que, no sé, ayuden al cuerpo, etcétera, ¿verdad? Pero eso tiene que venir dentro de su caja, ¿no? Eso está normado a nivel internacional. Entonces, todo eso ya es un estudio merciológico. En los laboratorios, en el laboratorio de merciología es donde se determina alguna mercancía que está ingresando que no es de fácil reconocimiento, pero no todas las mercancías, como les digo, van al laboratorio merciológico, ¿sí? No van a llevar un animal vivo, un caballo, a hacerle un estudio. Para eso hay certificaciones de las entidades competentes. Es por eso que al analizar la nomenclatura arancelaria dentro del arancel, en las notas de sección y de capítulo también te especifican qué tipo de mercancías van
en cada sección o en cada capítulo. Tal vez con ustedes yo les dé nomenclatura arancelaria y ahí vamos a analizar y vamos a tener que volver a tocar este punto, porque la importancia de la merciología que está dentro de la nomenclatura es justamente eso, ¿no? Determinar qué es una mercancía, ¿sí? Es por eso que la merciología es la ciencia que estudia las mercancías. Viene del latín mercos, que es mercancía, y logos, tratado o estudio. Las mercancías, o la merciología, perdón, estudia las mercancías desde un punto intrínseco, desde un punto de vista intrínseco. Intrínseco quiere decir único. Al analizar esto, vuelvo a recomendarles que cuando estén leyendo algo, estén leyendo un párrafo, estén leyendo una normativa, estén leyendo lo que sea, si ven una palabra que no entiendan, busquen en el diccionario, porque al final no van a entender absolutamente nada de todo el párrafo si no saben una palabra, ¿verdad? Es por eso que la norma legal se tiene que saber interpretar correctamente. Y nosotros, ustedes, se van a manejar dentro del comercio exterior y su carrera con estas palabras. Son palabras técnicas, son palabras que se van a utilizar dentro del comercio exterior y comercio internacional. Y lo que no conozcan tienen que buscar. Si hablamos del arancel, si hablamos del apoyo de la nomenclatura arancelaria, el sistema armonizado, son todas las mercancías del mundo. Y obviamente hay palabras que no conocemos de ciertos animales, de ciertos vegetales, de ciertos minerales, de ciertas mercancías producidas, de ciertas mercancías tecnológicas, ¿no? Que eso tenemos que saber para poder interpretar, para poder conocer correctamente lo que nos quiere decir cada párrafo dentro de la normativa. Tenemos que conocer todo. ¿Sí? Y si no conocemos qué es intrínseco, tenemos que buscar en el diccionario, ¿verdad? Entonces, en relación a esto, tenemos que buscar, tenemos que hablar de la mercancía desde el punto de vista único. El ejemplo, a la merciología le interesa el título en oro o en plata de una joya y no así los adornos o relieves, ¿no? Si aquí dice Catherine con William, eso no le interesa a la merciología. Me interesa la composición única de esta mercancía, que sería el oro o la plata. A la merciología le interesa el material constitutivo de un calzado, no así marcas comerciales o diseños. Este es un ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque si estoy estudiando la mercancía, no me interesa si es Nike, Reebok, Adidas, porque esa marca comercial sí me serviría para valoración, pero para determinar una partida arancelaria y conocer exactamente de qué materiales está hecha esta mercancía, lo que necesitamos es saber si es cuero, si es textil, ¿sí? Las partes que comprende esta mercancía. Entonces, ¿podemos utilizar el nombre o la marca? Sí, pero para otro tipo de valoración dentro de la aduana nacional. Hablando del aspecto operativo, obviamente, ¿no? ¿Qué es la mercancía? Son todos estos animalitos, son todos estos vegetales, frutas, son todas estas mercancías producidas por el hombre, ¿sí? Que independientemente todo esto viene de los reinos animal, vegetal, mineral, ¿no? Son productos ya acabados, ¿sí? Todo esto. Entonces, ¿qué es mercancía? La mercancía desde el punto de vista del comercio internacional, ya estamos hablando de comercio internacional y para efectos, ¿no? Estamos tomando en cuenta estudio de la mercancía. ¿Qué necesitamos para estudiar la mercancía? Un laboratorio merciológico o determinar de qué está hecha la mercancía. ¿Sí? Si ya tenemos el catálogo, si tenemos la ficha técnica, si sabemos de qué está compuesto, ya podemos determinar y apoyarnos en que esta mercancía para el comercio internacional nos va a servir para la clasificación arancelaria. Lo más importante, en algún momento yo les he comentado que cuando una mercancía llega a aduana, lo primero que ven es la partida arancelaria. Y para saber cuál partida arancelaria o clasificación arancelaria
su partida arancelaria darle, primero el técnico tiene que decir qué es la mercancía. ¿Sí? Y tiene que estar descrita. Si el técnico no entiende, tiene que pedir ficha técnica. O para que no haya toda esa burocracia, ya la agencia despachante o el agente despachante tiene que solicitar toda la información y adjuntarla a la carpeta, o por lo menos escanearla para que el técnico sepa qué tipo de mercancía es, ¿no? Entonces, para efectos del comercio internacional y para efectos de clasificación arancelaria, la mercancía es todo aquel bien o producto que satisfaga las siguientes necesidades. Que sea comercializable. Si hablamos de comercializable, que haya un contrato de compra-venta, que haya una negociación a nivel internacional, que haya una exportación para la compra en el país de origen. Que sea transportable. Tenemos medios y unidades de transporte. Esa mercancía tiene que ser uno tangible para que pueda ser transportable, ¿verdad? En algún momento también hemos hablado de que si hablamos de transportable, ¿podemos transportar la electricidad? A ver. Michelle. No, ¿Por qué no podemos transportar la electricidad? porque no, creo que no es un objeto tangible. Ya. A ver, ¿qué dice Berna? Berna. Berna, ¿estás ahí? Ya la segunda vez. Voy a poner falta. Sí, aquí estoy, Lisen, aquí estoy. La electricidad es transportable. ¿Perdón? La electricidad es transportable. ¿Se puede transportar la electricidad? Se puede enviar por cables, sí. Entonces se puede. Un medio de transporte es los cables para la electricidad. Mediante cables, sí. ¿El gas se puede transportar? Sí, también mediante ductos. Exactamente. ¿Ya? Sí son tangibles, por si acaso, ¿no? La electricidad y el gas sí son tangibles. Lo que no es tangible son los servicios, por si acaso. ¿Ok? Y sí, los medios de transporte, ¿sí? Que son utilizados generalmente, o las unidades de transporte entre cables y ductos, están justamente para los medios de transporte. Fuera del carretero, del aéreo, del fluvial, del lacustre, del marítimo, también tenemos los medios de transporte como son los ductos y cables. ¿Okay? Bien, y que sea tangible, que tenga una identidad corpórea, ¿no? Eso ya es de conocimiento. Para conocer un poco más, hemos hablado, bueno, nomenclatura vamos a hablar, ¿no? La Organización Mundial de Comercio y la Organización Mundial de Aduana, en este aspecto, ha sacado la normativa a nivel internacional referente justamente a merciología y nomenclatura arancelaria bajo el sistema armonizado, que eso ya lo hemos comentado también en merciología 1. Porque en realidad todo se va a basar en eso. Es decir, si hablamos de mercancías, si hablamos de merciología, que es el estudio de las mercancías, ¿de qué nos va a servir? Para que podamos apropiar correctamente una partida arancelaria o clasificación arancelaria. Antes se hablaba solo de mercancías en el GATT, ¿no? En el Acuerdo General sobre Aranceles y bienes. Pero después de la creación del GATT, perdón, después de la creación de la Organización Mundial de Aduana de Comercio en 1995, ya se empezaba a hablar también del Acuerdo General sobre Servicios y se ha incluido la propiedad intelectual, ¿no? Entonces, aún no está normado a nivel internacional
la situación de los servicios. Obviamente dentro de una negociación entre países, sí, hay algunas cláusulas, pero no es como las mercancías, ¿no? No tiene una partida arancelaria un servicio, ¿sí? Es por eso que eso es intangible, ¿ok? La aplicación de la merciología al comercio internacional. Como se están pudiendo dar cuenta, ¿sí? Si analizamos y van a leer el libro también que nos ha pasado Marco, que hay 2 libros de eso, ya he investigado, hay 2 o 3 libros del mismo autor de Costa Rica, que son interesantes, pero bueno, nosotros nos vamos al ámbito de la operatividad dentro, cómo vamos a manejar, en qué vamos a manejar. Que ustedes hagan un álbum de merciología, ¿no? De telas y todo eso sin entrar a un laboratorio, ¿de qué nos va a servir? ¿No? En realidad, yo voy a lo que van a utilizar o que se va a utilizar dentro de la operativa, dentro del comercio exterior y comercio internacional, y en pocas, porque todo el comercio exterior depende de la aduana nacional, en todo lo que hagan como operadores de comercio exterior, ¿sí? Porque la mayor parte o va a trabajar en la aduana o se va a abrir una empresa importadora o va a ser exportador o va a trabajar en una agencia despachante o va a postular para la firma de agente, perdón, de firmante de despachante de aduana o va a trabajar en alguna consolidadora, desconsolidadora. Entonces, esos son operadores de comercio exterior y todos ellos están registrados, están vinculados dentro de la aduana nacional. La aduana nacional son los que nos van a controlar o los van a controlar si son operadores de comercio. Y para eso están estudiando, ¿verdad? Entonces, si hablamos de la aduana nacional, hay normativas, leyes, reglamentos, hay procedimientos, hay circulares, y eso es en el aspecto operativo que van a utilizar, ¿no? No van a ir con su álbum de merciología o no van a ir ustedes a ver, a querer entrar al laboratorio merciológico y querer ver si esa tela es o no es poliéster o es o no sintética o no es algodón. Sí tienen que conocer, sí tienen que tener ese conocimiento de los conceptos básicos, pero los únicos que manejan el departamento de merciología o los laboratorios son químicos, ¿verdad? Son químicos. Y no van a permitir los químicos que ingresen a su laboratorio porque puede suceder cualquier problema, inconveniente, ¿no? Eso lo sabemos, por mala manipulación de ciertos reactivos. Entonces, o somos merciólogos, nos tenemos que ir a estudiar química directamente, ¿no? Para estar en un laboratorio, para poder determinar. Pero nosotros como estudiantes profesionales de comercio internacional y comercio exterior, sí tenemos que conocer todos los conceptos básicos, como siempre les he dicho, ¿no? No, en todas las clases que hemos pasado en merciología hemos visto solo conceptos básicos, no solo conceptos básicos, sino les he dicho que vayan aprendiendo, que se les vaya quedando los conceptos básicos para que de ahí en algún momento puedan ampliar más sus conocimientos. ¿Ok? Entonces vamos, aplicaciones de la merciología al comercio internacional. Para la verificación del ingreso o salida de mercancías al o hacia el país. Estamos hablando de fiscalización de la aduana nacional, ¿verdad? Es decir, ¿para qué sirve la merciología? Uno, para determinar las mercancías dentro del comercio internacional, para poder clasificar correctamente una partida arancelaria, ¿no? Y cuando ingresa una mercancía tiene que entrar de manera legal para que podamos hacer eso, ¿no? Y para que la mercancía declarada en una importación o exportación tenga que ser verificada, obviamente se tiene que tener la documentación. Y eso lo hacen los técnicos de aduana en caso de importaciones o exportaciones y los departamentos de fiscalización en algún caso, ¿no? Y todas esas normas tienen que ser cumplidas. Vuelvo a decir, si hablamos de merciología, estamos hablando de ingreso y salida legal de mercancías. Tenemos que conocer qué tipo de mercancías están ingresando dentro y hacia el territorio nacional, ¿sí? Si no tenemos la seguridad
de conocer esas mercancías, ¿qué tendría que hacer el técnico de aduana? Mandarlo al laboratorio merciológico, pero no todas las mercancías, vuelvo a recalcar. ¿Sí? Si hay un auto que no sabe si es a gasolina o a diésel, no lo va a llevar a un departamento, a un laboratorio merciológico, ¿verdad? El auto no entra en un microscopio. Pero sí tiene que tener el catálogo, la ficha técnica del que ha construido ese automóvil para saber a ciencia cierta si es a gas, gasolina, diésel, eso, esas especificaciones técnicas. Para la verificación del cumplimiento de las normas de origen. Tomamos en cuenta que es muy importante. Las normas de origen para la emisión de certificados de origen dentro de los acuerdos de complementación económica que tenemos hacen que ese certificado a la presentación no pague los tributos referentes al gravamen arancelario, ¿verdad? Entonces, tenemos que cumplir presentando esta documentación para estas mercancías que ingresan con certificado de origen. Y obviamente, ¿de qué nos sirve para determinar? Si hablamos de normas de origen, cuando les toque el tema de normas de origen, que yo también doy en idea, las normas de origen son para mercancías, para determinar que mercancías son producidas, cosechadas, extraídas, fabricadas en un territorio. ¿Sí? Pueden utilizar insumos de otros países miembros de ese acuerdo. Si hablamos de la comunidad andina, podemos utilizar insumos de Ecuador, Colombia, Perú, y no deja de ser originaria si nosotros hacemos un proceso productivo. ¿Por qué? Porque son del país, de los países miembros. Si hablamos del acuerdo de complementación económica 22 con Chile, que es bilateral, yo uso insumos de los chilenos y hago un proceso productivo, no deja de ser originario de nuestro país, ¿sí? Entonces, ya que las disposiciones específicas que se aplican para determinar el origen de las mercancías y los servicios producidos en un determinado territorio aduanero extranjero, que de acuerdo con los principios y las normas jurídicas establecidas en una legislación nacional y convenios internacionales, podrán ser preferenciales y no preferenciales. Normas de origen preferenciales son las que tenemos dentro de los acuerdos de complementación económica, justamente para determinar si la mercancía es originaria de un país, emitir el certificado de origen que lo emite el CENAVEX, en nuestro caso, o entidades que correspondan a los países, excepto el Acuerdo de Complementación Económica 66, que es con México, que ahí se hace una autocertificación por el exportador o por el productor, ¿sí? Nos ayuda a determinar justamente que esas mercancías sean originarias del país. Para verificación del valor en aduanas. ¿Sí? El estudio y conocimiento de una mercancía facilita la aplicación del acuerdo del valor y la correspondiente aplicación de sus métodos de valor. Tomamos en cuenta que tenemos los 6 métodos de valoración. El valor de transacción, que es el precio realmente pagado por pagar. Tenemos el método de valor de mercancías idénticas, de mercancías similares, el procedimiento deductivo, el reconstruido. Y el último recurso, esto ya es un tema de valoración. Pero tomen en cuenta que si estamos hablando de justamente estas diapositivas están realizadas por la aduana nacional, es justamente que sabiendo la mercancía, sabiendo determinar en un laboratorio merciológico cuál es la composición de unas mercancías, nos sirven para todo esto, ¿sí? Para verificar, para las normas de origen, para la valoración, para determinar, sabemos que el precio realmente pagado por pagar, el valor de transacción o el precio que viene en la factura comercial, generalmente se va del valor de transacción al último recurso. El último taller que vamos a dar la siguiente semana es justamente de valoración y el precio, los precios de referencia, y los precios de referencia están relacionados al último recurso dentro de la aduana nacional. Los que están conmigo dentro de los talleres saben, ¿no? Que hay profesionales que siempre van a estar con el conocimiento necesario porque son han trabajado en el tema, ¿sí? El licenciado Gary Ferrer, que va a dar este taller, va a estar, es
perdón, ha sido jefe de valoración, entonces es entendido en este tema. Es importante porque todo se va fusionando. Dentro de una importación, creo que a ustedes algún momento les he dicho, si yo importo, aunque un clavo, tengo que ver normas de origen, tengo que saber cuánto vale ese clavo, tengo que saber de dónde viene, tengo que saber si es uno, ya es una unidad, que es cantidades, cuánto de gravamen arancelario paga, cuánto de impuesto al valor agregado, si necesita certificación, autorización previa. Entonces, estamos uniendo, solo hablando de merciología, la aduana nacional ya está juntando todos los procedimientos, está uniendo toda la normativa que se refiere a una importación. Entonces, no es solamente conocer la mercancía, sino los procedimientos que se hacen para que ingrese legalmente esa mercancía a territorio nacional, ¿verdad? Para la nomenclatura y clasificación arancelaria, la merciología y la nomenclatura arancelaria son dos materias ligadas una a la otra. ¿Ya? Para que tomen en cuenta esto. No se puede clasificar una mercancía sin antes conocerla y por tanto estudiarla. Para yo determinar una clasificación arancelaria dentro de la nomenclatura, dentro de nuestro arancel del Estado Plurinacional de Bolivia, si no conozco la mercancía, es muy difícil que pueda determinar correctamente una partida arancelaria. ¿Sí? Entonces, vienen ligadas una a la otra. Es importante que vayamos conociendo todo esto. Bien, para que vean la importancia que tenemos que analizar referente. La merciología es el estudio de las mercancías. ¿Qué más podemos hacer? ¿Sí? Por eso vuelvo a recalcar, ¿no? Vamos a analizar ahora independientemente cada uno de ustedes ciertas mercancías. ¿Sí? Pero lo vamos a hacer teóricamente, ¿no? Porque para ver, analizar, deberíamos estar en un laboratorio merciológico y ser químicos. Como estudiantes deberíamos estar estudiando química. Pero, ¿es importante conocer las mercancías? Obviamente que sí. Pero ya ese estudio está hecho con anterioridad, o si no, lo tenemos que mandar al departamento merciológico. Hay un solo departamento que está en la ciudad de La Paz, que pertenece a la aduana nacional, no hay más. ¿Sí? Pero es importante también que ustedes vayan viendo, los que trabajan en agencias saben, que tienen que pedir la documentación necesaria referente a esa mercancía. ¿Sí? ¿Qué más podemos hablar de merciología? Estudio de las mercancías, que nos ayuda. Para la aduana, ¿sí? Si no conocemos la mercancía, no vamos a poder valorar, no vamos a poder saber si viene, bueno, más para emitir un certificado de origen, el Cenavex o la institución tiene que saber qué es lo que estás exportando, qué es cosechado, qué has fabricado. ¿Me dejo entender? Entonces ya es un proceso previo antes de, y tienes que conocer esa mercancía, ¿sí? Como el estudio de la mercancía, para que puedas clasificar. Cuando veamos nomenclatura, ahí se van a dar cuenta, ¿no? La partida arancelaria. Pero para llegar a esa subpartida arancelaria, ¿qué es lo que dice el texto? Primero tenemos que conocer la mercancía. Si no la conocemos, tenemos que estudiarla. Pero no la vamos a estudiar nosotros, porque no somos expertos en merciología, entonces mandarla a un laboratorio. Eso sí tenemos que conocer. Por eso hay el reglamento que vamos a analizar referente a el criterio de clasificación arancelaria, que es justamente con el documento, y ahí nos habla de que todas las muestras que querramos saber, digamos, la composición, tenemos que enviarla al departamento de merciología. Y no solamente los que estamos fuera, sino los mismos técnicos de la aduana nacional o el departamento de fiscalización. ¿Sí? Porque los que manejan más este departamento son los que están dentro de la aduana, los técnicos y los de fiscalización. Pero les comento que ni el 2% se maneja del departamento de merciología. Nadie quiere enviar muestras.
¿sí? Porque no les conviene a los importadores, ¿verdad? Pero bueno, ya tenemos y todavía quieren que se abra más departamentos de merciología en Santa Cruz, Cochabamba y La Paz, que sería bueno, pero sabemos cómo somos los bolivianos, ¿verdad? No vamos a enviar nada a que nos revisen y nos emitan una partida, porque generalmente las agencias y los importadores ponen la partida que ellos quieren, ¿no? Y tomen en cuenta, si sale canal verde, tienen 8 años para que los puedan fiscalizar, y esos canales verdes, si han pagado unos 10,000, por ejemplo, en tributos, se puede convertir en 1,000,000 por el tiempo, por intereses, por multas, por todo. Hasta pueden perder, no sé, hasta puede haber un proceso. Por ahí necesita algún certificado de autorización previa. Eso es comiso directo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tenemos que aprender, la parte operativa directa. ¿Ya? Está bien que sepamos un poco más de teoría, ¿sí? Vamos a conocer qué es el arroz, y Arión nos va a explicar cómo se va a tomar el matecito, ¿sí? Cómo se va a hacer el bolito, eso también, a ver, Arión, si nos puedes explicarlo. Pero es importante, ¿no? Es conocer, es decir, nadie sabía lo que dijo Arión. Bueno, yo sí conocía, pero muchos que no le hacen al bolito, no conocen, ¿no? No han tenido ninguna hoja en su boca, ¿no? Y en realidad bueno, no en exceso, todo hace daño en exceso, ¿verdad? Entonces, si consumen coca o de vez en cuando, eso les limpia, la verdad, que les limpia el estómago. Yo les digo por experiencia. Sí, no necesito de otro purgante, perdón. Pero es importante. Y el bico también, es decir, el bico eso también te limpia porque, bueno, es como para, ¿qué les puedo decir? Hasta creo que no me ha dado el COVID justamente por eso, digamos, ¿no? No voy directamente fuera de haberme vacunado, pero igual. Muy bien, señores, creo que ya es hora. Vayan a descansar, que tengan un buen fin de semana. Tomen en cuenta eso. En alguno de los cursos voy a mostrarle algunas páginas también para que puedan buscar información, que lo hago generalmente, porque no solamente les voy a hablar de mixología, y siempre lo he dicho, ¿no? Tenemos que ver aspectos operativos, tenemos que, como en las presentaciones de la aduana, no están hablando de merciología, está diciendo que la merciología es un apoyo a la nomenclatura, valoración, a normas de origen, a regímenes, a todo, ¿sí? Porque como les digo, nosotros estamos estudiando para trabajar como operadores en comercio exterior, ¿sí? Seamos importadores, seamos exportadores, querramos abrir nuestra agencia despachante, querramos, no sé, trabajar en aeropuerto o en la misma aduana, sí vamos a ser operadores de comercio. ¿Sí? Porque para eso estamos estudiando. Pero prefiero que ustedes tengan su empresa exportadora o su empresa importadora, no importa, pero que trabajen independiente, que no dependan de nadie. ¿Sí? Para eso están estudiando. No para que les aumenten 500 pesos porque trabajan en una agencia despachante de aduana, sino para que se independicen. Así me llevan a trabajar con ustedes como asesor. Ya, señores, estén muy bien. Vuelvo a hacerles la invitación. Bueno, los que conocen seguramente ya me van a convocar o me van a llamar para el taller de valoración. ¿Ya? Que estén muy bien. Dios los bendiga. Nos vemos. Hasta luego, Lisen, que tenga buenas noches. Buenas noches a todos. Hasta luego, Lisen. Chau, chau. Chau.